Ya estamos listos aquí en el primer café de una nueva mañana en Cooperativa. Oye, tenemos huevitos de Pascua, conejito y todo eso. Está bueno, ¿eh? Pero a ver, digamos quién se trajo para que no digan que la radio no dio un huevito, porque no nos dieron ni un huevito. La radio no dio huevito, No pero don Patricio Zapata sí. Sí, don Patricio. Abogado constitucionalista, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, presidente del Centro de Democracia y Comunidad. ¿Le quedaron huevitos para estas personas? Sí, el conejo... Son conejitos. El conejo pasa por la casa y deja muchos huevitos de chocolate. ¿Es el conejo de la suerte? Y celebramos la Pascua y Resurrección en familia. Mira, es como deriva de pesa, ¿cachai? Es bien antigua. Ustedes escuchan a la señora Clarisa Hardy, psicóloga, consultora para la cooperación europea en América Latina y presidenta de la Fundación Dialoga. ¿Sigue con esos cargos después de Semana Santa entonces? Espero que sí. No haya habido cambio. Y otra de las voces que se escuchaban tras bambalinas, Eugenio Guzmán, sociólogo, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. ¿Sigues ahí en Libertad ¿Qué y tal? Desarrollo? De consejero, sí. En el consejo Sí, lo del conocí instituto. al Eugenio Guzmán ya. Sí, pero yo... Mucho, Pero hace muchos tiempo. años. Muchos Mucho años tiempo, atrás. cuando tú estás ahí en Chile 21, en En esa Chile época, 21, claro. efectivamente. Los consejeros entregan informes escritos, son verbales. No, son reuniones, como cualquier consejo, Claro. en donde se tratan y se discuten cosas, o sea, sobre la marcha de una Además, institución. es a honorario, ¿verdad? Es de sin honorario. Sin honorar. Ad honorem, por supuesto, quise ad decir. honorem, claro. Así sí. que no hace falta que entregue ningún informe escrito, Sí. Sergio. ¿De dónde viene la historia del conejo de Pascua? Los huevitos de Pascua. Parece que viene de los tiempos de la época de resurrección de Jesucristo. ¿De ahí viene o no? Pero el Era conejo como un yo creo que... regalo por el nacimiento y todo eso. Yo creo que es más nórdico esto, ¿no? Debe ser. Debe ser, ¿eh? Debe ser nórdico. Cuenta la leyenda que hace muchos años atrás, había un conejito muy asustado escondido en el sepulcro donde dejaron a Jesucristo. El conejito observaba el cuerpo de Jesús dentro del sepulcro, se preguntaban quién sería ese señor y por qué tantas personas lloraban por él. Escuchaba a lo lejos que se trataba del Hijo de Dios. A los 2 días el conejito se despertó asombrado de ver cómo Jesús se levantaba. Su asombro fue más grande aún al ver que un angelito retiraba la gran piedra que tapaba la entrada del sepulcro. Entonces pudo darse cuenta que ese señor realmente se trataba del Hijo de Dios. Fíjate que ese es el origen de la historia, de la leyenda, dice en una nota que estoy leyendo acá, que corresponde a una publicación que hace un sitio web que se llama guioteca.com, donde vienen explicaciones de toda esta... ¿Y los huevos? Yo creo que tiene que ver con el renacimiento, el reorigen de la vida, se me ocurre, ¿no? Sí, puede Sí, ser. claro. Oye, ¿renacerá la nueva mayoría en el cónclave de hoy día en el Palacio de la Moneda encabezado por el presidente de la República? Cuando uno ve qué se va a hacer en el cónclave, donde se van a abordar proyectos como la reforma laboral, educacional, agenda corta antidelincuencia, reactivación económica, vincular la agenda legislativa con eso también de forma tal que de dar prioridad a aquellos proyectos que pudieran colaborar a una mejor situación desde ese punto de vista y al mismo tiempo hacer un especial énfasis en los temas de crecimiento y empleo que siempre tienen que estar en nuestra preocupación, dijo Osvaldo Andrade, flamante presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, hay gente, me comentaban precisamente en la jornada dominical, que pareciera que la Secretaría General de la Presidencia no está haciendo bien la pega, o que la nueva mayoría no se articula internamente como para no tener que hacer cónclaves cada cierto... ¿Qué pasa realmente? ¿O es necesario que se haga esto? ¿Qué opinan los contertulios de esta mañana? Patricio Zapata. Si uno revisa la prensa del fin de semana, uno ve varios balances, porque se cumplen 2 años de gobierno de la presidenta Bachelet, la mitad del mandato. Uno se da cuenta de la inmensa cantidad de temas que han sido abordados, la amplitud y la profundidad de algunos de los cambios que se han propuesto. Y yo creo que eso ayuda a entender la complejidad, porque no se trata de cambios menores, ¿eh? Y lograr que remen en la misma dirección partidos que tienen historias distintas, yo creo que siempre estuvo claro que no iba a ser fácil.
Hay que pensar que el Partido Comunista fue opositor a la Concertación durante 20 años y fue un partido duramente opositor. Se incorpora en una misma coalición con los ex partidos de la Concertación y tiene que hacerse un equilibrio. No se le puede pedir, me imagino yo, a los partidos que fueron Concertación que renieguen de esos 20 años. Nadie tiene derecho a pedirles que renieguen de esos gobiernos que hicimos durante 20 años. Y por otra parte, el Partido Comunista, supongo yo, no querrá ser simplemente un aderezo, un adorno que se viene a incorporar. Entonces, esa síntesis es difícil, es compleja, y lo hemos visto a propósito de varios proyectos. Ahora, yo, cuando miraba los balances que se hacían, a mí, por ejemplo, me interpretó mucho en la opinión que dio Andrea Repetto en el Mercurio del domingo. Yo creo que ella, en pocas líneas, hace una síntesis y me interpreta porque es una síntesis equilibrada. Ella formula críticas, ella identifica áreas en las cuales las cosas no se han hecho bien, donde hubo cierta improvisación, donde el apuro muchas veces conspiró contra la calidad de la solución, pero al mismo tiempo ella valora altamente muchas de las cosas que se han conseguido. Yo por lo menos me siento muy identificado con esa visión, no comparto por lo tanto esos juicios descalificatorios, que en el fondo condenan estos 2 años como simplemente 2 años de retroceso, 2 años de pérdida. No, yo creo que ahí hay una opinión valiosa. Yo sugiero mirar de nuevo ese texto, un texto corto, pero ella pone en la balanza reforma tributaria, reforma laboral, reforma universitaria, reforma del sistema electoral binominal, y lo que resulta ahí es una cuestión donde hay no solamente cosas grises, que las hay, y negras, sino que muchas cosas valiosas. Ahora, yo lo que creo que importa cuando uno hace los balances, no quedarse pegado, sino que aprender. Y ahora, hay aprendizaje hay una que hacer. alusión ahí, Andrea Repetto, seguramente la audiencia, en un porcentaje importante, no sé cuál, no lo ubica. Ella es profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago, economista, es doctorada en economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, y ha sido miembro del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Provisional, del Consejo Asesor Presidencial de Trabajo y Equidad Social y del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencia y la corrupción. O sea, eso más o menos para tener una idea, porque tú la citaste, y para que la gente sepa de quién está hablando Patricio Zapata. A ver, yo separaría 2 cosas. Ayer en el programa Estado Nacional estuvo invitado Osvaldo Andrade, y bueno, todos conocemos el estilo de Osvaldo y su ironía. Él dijo que cónclave era un poco excesivo para una reunión de una tarde en que se reunía la presidenta con los presidentes de partidos, las bancadas, etcétera. Es decir, y es más bien afinar la agenda legislativa, un poco para quitarle el peso enorme de llamar cónclave a una cosa súper específica. Es la reunión que se hace para elegir los papas, ¿no es cierto? Los cardenales ahí claro, discuten, y cuando sale un mito blanco quiere decir que hay papa, y cuando sale humo negro quiere decir que siguen discutiendo. Pero es de esa envergadura un cónclave. Esto es parte de la marcha habitual de gestión de un gobierno. Ahora, yo no quisiera soslayar parte de lo que planteó Patricio, y con una diferencia. Él pone la dificultad en el Partido Comunista, como que toda la dificultad de diálogo, de encuentro, de puntos de vista dentro de la nueva mayoría estarían por el ingreso del Partido Comunista a una alianza anterior, que era la Concertación, como si eso marcara la diferencia. Yo quiero recordarle que en la reforma laboral, en la Cámara de Diputados, votó la nueva mayoría completa. Y donde hubo diferencia fue en el Senado, precisamente donde no hay representación del Partido Comunista. Eso para marcar las diferencias. En la legislación, por las 3 causales de la despenalización del aborto por 3 causales, está cruzado por distintos partidos. Y por lo tanto, las diferencias hoy día al interior de la nueva mayoría no están entre partidos, sino que yo diría muy transversalmente puestas en distintas miradas. Porque son, y aquí me sumo a lo que decía Patricio, porque son de tal envergadura las transformaciones que está enfrentando el país con las propuestas de este gobierno, que
y aquí entonces la pregunta es cómo se enfrenta programáticamente un esfuerzo de esta naturaleza como la que ha tenido que hacer este gobierno. Y esto tal vez debiera llamarnos la atención más bien de cómo se construyen coaliciones para enfrentar programas de esta naturaleza. Yo creo que no hubo suficiente debate previo. Yo creo que los partidos no llegaron a acuerdos sustantivos reales, más allá de suscribir formalmente un programa de gobierno. Y las tensiones aparecieron una vez que se estuvo en el gobierno con esa enorme exigencia programática, en donde el debate empezó posteriormente y no antes. Y eso se está viendo ahora. Yo creo que esto es el tipo de reflexión que tenemos que seguir para adelante, porque claramente este es un camino que se ha comenzado, que va a quedar a medio camino. No es posible enfrentar reformas de la seriedad y extensión y profundidad de las que tiene este gobierno si uno no las piensa en un periodo más largo de tiempo. Y este tipo de debate debiera requerir reflexiones para armar coaliciones mucho más sustantivas. Y con esto quiero terminar, porque Eugenio veo que tiene muchas ganas de intervenir. Generar mecanismos de resolución para dirimir las diferencias, porque hay que admitir cómo se construye una coalición en donde tú convienes lo que son tus acuerdos centrales, pero en donde posibilitas la aparición de las diferencias con partidos marcadamente distintos. Creo que tú no puedes pedir 100% de suscripción de un acuerdo, sí centrarte en aquello que va a ser el eje central de una coalición y permitir el libre juego de las mayorías y minorías como corresponde en democracia, aquellas materias en donde no es factible construir acuerdos. Eugenio Guzmán. Mira, yo creo que un poco tomando elementos tanto de lo señalado por Patricio como de Clarisa, yo creo que acá lo que ocurrió fueron tres cosas. Una, un exceso de voluntarismo que deriva de un exceso de optimismo. Y tercero, la falta de gestión. O sea, o la creencia de que temas de tan grueso calibre como los que se iban a impulsar iban a ser posibles o serían posibles de alcanzar a través de algún mecanismo de negociación, o por último iban a quedar suspendidos en términos en el tiempo en que podían realizarse. Dicho de otra manera, yo creo que se jugó mucho a esto de, mira, aquí tenemos un programa, pongámonos de acuerdo en líneas generales, sigamos adelante, ganemos la elección, y bueno, y ahí vemos cómo se arregla la carga. El problema está en que siempre en estas cosas se producen consecuencias no anticipadas, sobre todo cuando uno no planifica, uno cree que esto es simplemente voluntad. Y como señalo nuevamente, hay mucho optimismo, pero tú no tienes la capacidad de actores que te articulen este tipo de cosas. En ese sentido, lo que está ocurriendo, que algunos ya lo habían advertido, no es algo, si bien se había advertido, bueno, nadie creyó, sobre todo dentro de la nueva mayoría, que una nueva coalición iba a hacerse cargo de ese tipo de reforma. O sea, cuando tú ves la historia de la concertación, que uno la puede encontrar seminalmente de la década de los 80, incluso antes de la mediados de los 80, como proceso de negociación, de articulación, etcétera, etcétera, tomó bastante tiempo, y obviamente los procesos de reforma que se iniciaron fueron lentos precisamente porque había que aceitar la máquina. Acá se tenía una nueva coalición y se quiso llevar a cabo toda una serie de reformas pensando, mire, podemos hacerlo, no hay problema, podemos seguir adelante. Y bueno, ocurre lo que ocurre cuando ese tipo de cosas no están bien, no solamente bien diseñadas, sino que hay un exceso de optimismo. Yo creo que eso es lo que está pasando. Entonces, por lo tanto, la máquina se está ajustando. Ahora, hay temas estructurales que no sé si la máquina es capaz de soportar. Eso a mi modo de ver es lo que está ocurriendo. Ahora, en este momento se está observando un panorama donde hay varias cuerdas para una misma guitarra, digamos. Por una parte está la reforma laboral, está el proyecto de ley de aborto, está la agenda corta antidelincuencia, incluso surgió por ahí entre medio una idea de penalizar con cárcel supuestas filtraciones que puedan ocurrir en los procesos judiciales, que aparece como bastante paradójico, pensando que si algún periodista investiga, por ejemplo, y publica eso, podría llegar a tener pena de cárcel, un acuerdo que se adoptó ya parcialmente en el Parlamento. Mientras tanto, alguien me comentaba ayer también, me dice, oye,
un tipo que hace negocio fraudulento entre la política y las empresas y todo eso, y le dan una firma mensual y queda lo más bien y puede seguir por la vida como que sin nada. O sea, es más grave en algún momento obtener un dato, digamos, de una investigación que cometer un delito como el que estoy especificando. Tú tocas un tema, Sergio, y no quiero dejar de referirme a él porque me parece bien central. Lo comentabas, de hecho, en el noticiero de la mañana. ¿Qué repercusiones tendría sobre el periodismo investigativo una eventual penalización con pena corporal de las filtraciones? Yo no quiero esquivar ese tema, pero quiero referirme a una cosa que conversábamos antes bien rápido. Tiene razón Clarisa, absolutamente. Las dificultades que enfrenta y ha enfrentado la nueva mayoría están lejos de agotarse por la incorporación del Partido Comunista. Tienen muchas más causas, tienes toda la razón, ¿eh? Y sería una simplificación verlo así. Y yo comparto lo que ella decía. Hay que volver a mirar la génesis de esta coalición. La Concertación sufrió una derrota dura a fines del 2009, después de 20 años, ganó Sebastián Piñera, y se produjo un momento brevísimo, de reflexión. ¿Por qué perdimos? Y aparecieron algunos documentos. Algunos dijeron que la derrota se debía a que se había abandonado la bandera del cambio, se había dejado el mundo social, y por lo tanto la solución ática tenía que ver con una profundización de esa beta, un giro más hacia la izquierda. Otros pensaban que el problema había sido más bien dejarle un campo de centro a la candidatura de Sebastián Piñera, y por lo tanto lo que había que hacer era... Pero no alcanzó a haber un verdadero debate, no alcanzó a haber una verdadera reflexión crítica, porque a los pocos meses hubo que levantar oposición al gobierno de Sebastián Piñera. Se fue produciendo una convergencia natural de las fuerzas opositoras. Casi no hubo cambio en las directivas. Las mismas personas que habían estado dirigiendo la política el 2008 y 2009 la siguieron dirigiendo para bien y para mal. Y la candidatura de Michelle Bachelet desde Estados Unidos fue apareciendo como una solución mágica y perfecta a todos los problemas, un cemento que pegaba cosas que no estábamos pegando adentro. Yo creo que ahí hay un diagnóstico de las dificultades que hemos tenido. Yo sigo pensando que fue una cosa importante que fuerzas políticas que están por hacer cambios en Chile hayan logrado un acercamiento que no habían logrado antes. Yo creo que eso sigue siendo una cuestión que vale, pero es bueno reflexionar de algunas fallas de origen que pueden explicar los problemas para corregir, para ir subsanando. Así que eso quería decir, porque en realidad de lo que yo dije en la primera vuelta podía entenderse que el problema era solamente el problema de un partido o otro partido. No, esto cruza a los partidos políticos. No hemos hecho la reflexión en la democracia cristiana suficientemente, no hemos convenido un diagnóstico, y por eso aparecen voces tan disonantes sobre los distintos temas. Creo que en el PPD tampoco se produjo eso, y en fin, ¿para qué seguir? Y ahora, Sergio, muy rápido, sobre lo que tú dices, a mí en general me complica que la pena penal, la pena corporal, sea la respuesta a todos los problemas. Uno puede establecer sanciones de otro tipo para un fiscal, por ejemplo, que hace filtraciones, a las que ya existen en general para los empleados públicos. Uno podría haber establecido una sanción más estricta, porque en realidad es súper inconveniente que una persona que está llevando una investigación, que tiene facultades bien especiales para hacerlo, filtre esto, dañando a la honra de las personas muchas veces de manera irreparable. O sea, pero no sé si la pena corporal es la mejor vía. Por otro lado, el periodismo investigativo tiene que ser protegido. Yo estoy por eso. Toda la vida he estado por eso. Creo que si tú estableces sanciones demasiado estrictas por el error, no hay ningún incentivo para arriesgarse a investigar. Ningún medio va a echar adelante una investigación si tiene que estar 100% seguro de lo que va a decir para ponerse a cubierto, ya sea de demandas civiles estratosféricas o de penas penales. No habrían habido destapes de cosas que han pasado en Chile si hubiéramos tenido una normativa demasiado acosadora del periodismo investigativo. Pero creo que hay que buscar el equilibrio. Yo creo que no se compromete la posibilidad del periodismo investigativo si tú te aseguras que los fiscales efectivamente no estén dedicando parte de su tiempo a entregar parte de lo que están conociendo a la prensa. Me parece que... O sea, habría una actitud de los fiscales de afirmar su investigación
transmitiendo a la prensa o filtrando a la prensa antecedentes de los procesos que llevan a cabo? Y así como hay fiscales que han criticado, yo vi a la asociación de fiscales que criticó el fin de semana este proyecto, hay otros fiscales bien activos y asertivos que han dicho que puede incluso reforzar la tarea del Ministerio Público, evitar que se produzcan estas filtraciones, porque esas filtraciones han generado a veces la impresión de que el Ministerio Público tenía una orientación política. Entonces, todo lo que contribuye a despejar esa sospecha, creo que ayuda al propio Ministerio Público. En fin. Del punto de vista de la Clarisa opinión, Harvey. del punto de vista de la opinión pública, es bueno aclarar que si hubo un cambio, lo más importante probablemente de la reforma judicial es haber salido de la opacidad con que se llevaban las investigaciones en el pasado a hacer investigaciones que son lo más transparentes y públicas posibles. Yo creo que lo que hay que cautelar es ese proceso que hubo con el cambio, con la reforma del sistema judicial, y es que realmente se ha abierto. Y entendamos bien, la reserva existe solo y en la medida que hacer pública la información conspiraría con la posibilidad de llevar a cabo la investigación que se está haciendo. No sé si queda claro lo que digo. Es decir, si filtrar genera la posibilidad de que los eventuales culpables pudieran precaverse de la investigación que se está llevando adelante y pudieran, por lo tanto, ocultar información, ese es el propósito de la reserva, garantizar la mejor investigación posible para poder detectar efectivamente los delitos que se están investigando. No tiene el propósito de omitir información pública. No todo debe ser reservado, sino aquello que hace imposible llevar adelante una investigación. Eso acota mucho lo que significa la reserva de la información. Yo entiendo que es muy difícil calificarlo, pero de lo que se trata es, y particularmente en este momento político, en que da la sensación, ha habido defensas corporativas del Congreso, de los partidos, por tratar de minimizar los delitos que se están, las faltas. No todas son delitos desde el punto de vista judicial, son faltas políticas graves. Y por lo tanto también haber puesto esto en la discusión hoy en día me parece un error político. ¿Por qué elegirlo? ¿Por qué razón estuvo metido en la agenda? Porque esto fue el resultado de la agenda corta antidelincuencia, en donde al meter esto hay mucho ruido. De lo que se trata es que realmente haya más cautela dentro de los propios fiscales de cómo manejar adecuadamente los procesos de investigación que llevan adelante, y sin duda no comprometer la posibilidad del periodismo investigativo que recién está renaciendo en Chile. Este es de los países en donde los reportajes, los estudios de propiamente investigación periodística, que cuestan mucho dinero, que requieren mucha paciencia, mucha capacidad, recién está renaciendo. Ponerle esto es un obstáculo que no debiera existir. Eugenio Guzmán. Sí, pero yo creo que hay otro elemento adicional, pues, Clarisa. Yo creo que no es solamente aquellos casos en los cuales, ¿no es cierto?, se podría ver afectada la investigación, sino que también respetar o tratar de consagrar un principio muy importante, un derecho muy importante, que es, en este caso, la presunción de inocencia. Ese es el punto. O sea, no es solamente un asunto, mire, esto puede afectar la investigación, sí, pero también puede afectar la honra de las personas. Ahora, dicho eso, yo creo que acá lo que importa es saber quiénes son los sancionados, ¿ya? Cuándo el fiscal, ¿no es cierto?, puede tener esa flexibilidad de revelar a la prensa sin que eso sea público, porque se revela a un medio, no a todos los medios. Entonces hay un problema ahí que yo veo, o sea, quién es más amigo del fiscal o cercano al fiscal. Y lo segundo es tratar de, y lo que ha generado conflicto es que, dependiendo de cómo sea escrito, nuevamente los lenguajes utilizados, tú puedes afectar o no afectar, en este caso, la honra de las personas. Yo creo que entendiendo eso y separando las dos cosas, uno puede tener un mecanismo que no sea, como dice Patricio, en la línea sancionatoria, penas privativas de libertad o penas corporales, que llaman los abogados, sino que más bien otro tipo de sanciones, para no penalizar el asunto, no penalizarlo, pero con otro tipo de sanciones. Eugenio, incluso en este sentido, tal vez, y ya que hemos hecho tanta referencia y a tu preocupación, Sergio, sobre los medios de comunicación y el rol de los periodistas,
una cosa es la mayor transparencia posible para que puedan ejercer su función y divulgar información pública a la ciudadanía, es que tal vez con la misma fuerza con que se divulga previo a la constatación o no del delito y de la persona que lo cometió, que una vez que haya un fallo tenga la misma publicidad, de modo que aquellos que eventualmente han visto perjudicada su honra, en el caso de ser demostrada su inocencia, tengan la misma publicidad con la que previamente se sospechó de que pudiera ser una persona que hubiera cometido un delito. Estamos en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa, tras la intensa búsqueda de los autores del atentado en Bruselas. ¿Cómo se debe enfrentar el terrorismo a nivel mundial? Frente a este desafío, el experto en seguridad Frans van der Schoeren plantea que la primera clave es que las autoridades no deben desmoralizarse. El académico es director del Magíster en Prevención, Seguridad Urbana y Política Criminal de la Universidad Alberto Hurtado. Lea su análisis completo en www.uahurtado.cl. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Yo sé que ustedes quieren decir muchas cosas, sí, pero vamos a hacer una pausa en el primer café en una nueva mañana. Quiero contarles además que según la última encuesta Cadena, el 84% de los consultados no le cree a Marco Enrique Sominami sobre el financiamiento del avión que utilizó en su campaña, y un 77% cree que su imagen se ha visto muy o bastante afectada. 17 puntos más en comparación a julio 2015. Volvemos en un instante con las señoras Clarisa Hardy, los señores Eugenio Guzmán, Patricio Zapata. Pausa, don Marcos Concha, para usted. Estudios sociales, gobierno, ética y desarrollo humano son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado. Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad Alberto Hurtado. Miguel perdió la vista hace 11 años. Hoy ya puede moverse solo, puede vestirse e incluso cocinar por su propia cuenta. Y desde ahora también podrá hacer sus trámites bancarios en Internet solo. Porque BCI desarrolló la primera web accesible de la banca para que esa independencia que ha logrado en su vida también la tenga en su banco. Conoce más sobre BCI Accesible en bci.cl/accesible. BCI, somos más diferentes que nunca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. Llegó marzo. Hay que pagar cuentas. Este mes con Coopeuch sueña más liviano. Pide tu crédito de consumo Coopeuch hasta en 84 cuotas y continúa construyendo tus sueños junto a tu familia para que marzo sea mucho más relajado. Infórmate en coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Coopeuch, unidos por lo que quieres. 51 ovejas, 52 ovejas, Diego, 53 ovejas. Quiero dormir. ¿Ah? Silencio. Ya, 54 ovejas. Diego, 55. Invierte el bono en Principal y duérmete tranquilo. ¿Perderías hasta un 40% de tu bono? Este año inviértelo en Principal y aprovecha los importantes beneficios tributarios del APB. Ahora dormirás tranquilo. Principal Financial Group, número 1 en APB en Chile y líder global en inversiones y pensiones. Total de activos incluye activos de Cuprum, AFP, Asociación de Fondos Mutuos y Superintendencia de Pensiones. Diciembre 2015. El camino a Rusia se vive al aire libre. Este martes, a partir de las 5:30, la previa al esperado duelo de La Roja la hacemos con todo. Análisis, estadísticas, el ambiente en Barinas, todas las alternativas en directo. Venezuela, Chile, imperdible. Este martes, 5:30 de la tarde, por Cooperativa, la radio oficial de los fanáticos de La Roja. Ya comenzó el Festival de Sabores en el Bohío, el restaurante al aire libre de Sheraton Santiago. Disfrute de su nueva temporada de verano con exquisitas carnes grilladas, su variado buffet, alternativas de platos de pescados y pastas y la reconocida olla del chef. Conozca las deliciosas tentaciones que cada día se preparan en el Bohío de Sheraton Santiago, de lunes a domingo en horario de almuerzo y cena. Reservas al 222-33-5000, anexo 7026. Ahora en tu mesa, salud, sonido y sabor.
Sal líquida Tatio, 0% sodio. Sí, líquida y sin sodio. 2 grandes ideas juntas en un práctico envase con dosificador spray para sazonar tus ensaladas como nunca antes y con todos los beneficios del potasio. Ayuda a eliminar el exceso de sodio, a disminuir la presión arterial, mejora el funcionamiento renal y más. Una idea 100% chilena y 0% sodio. Sal líquida Tatio. Tradicional. Más salud. Buen sabor. Cuando tu jefe te dice, tienes la experiencia y las habilidades para ascender, solo te falta el título que lo valide, ahí te das cuenta que tienes que seguir avanzando. Por eso, hoy estudio en Advance de la Universidad Andrés Bello, un programa diseñado especialmente para ejecutivos como yo. Advance, el único programa de carreras de pregrado que reconoce y convalida tus estudios previos y experiencia laboral. Advance, de la Universidad Andrés Bello, Santiago, Viña del Mar y Concepción. Infórmate en advance.unab.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 13 grados. 13 grados en Santiago. La Serena es turismo y construye nuestra imagen en el exterior. Temuco es agricultura y construye el abastecimiento del país. Puerto Montt es pesca y construye el prestigio de nuestros productos del mar. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 23 minutos para las 10. 23 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Oye, estamos de vuelta en una nueva mañana en Cooperativa, el primer café, con una pregunta. ¿Perderías hasta un 40% de tu bono? Aprovecha los beneficios tributarios del APB e inviértelo en Principal Financial Group, número 1 en APB en Chile y líder global en inversiones y pensiones. Decídete y duerme tranquilo. Pide tu crédito de consumo Copeuch hasta en 84 cuotas y continúa construyendo tus sueños junto a tu familia. Copeuch, unidos por lo que quieres. Ya, tenemos el mensaje, tenemos a Clarisa Hardy, Eugenio Guzmán, Patricio Zapata. Patricio Zapata había pedido 30 segundos de confianza. No, 30 segundos, Sergio. Es muy poco. Es muy poco. Ya se los comió. Hasta que llegó. Ya me comí el chocolate. No, es que yo creo que lo bueno de esta conversación hoy día es que Clarisa hace precisiones que a mí me ayudan a decir las cosas más claramente. Yo creo que tenemos que agradecer que sustituimos el viejo sistema penal, procesal penal que teníamos, que era un sistema muy opaco, por un sistema público. Y todos hemos tenido la oportunidad de ver en vivo las audiencias de formalización, hemos visto juicios orales de 2 o 3 días, donde podemos ver cuáles son las pruebas, cuáles son los testimonios, podemos ver que cuando algo no tiene mucho fundamento se cae ante nuestros ojos y se cae a pedazos. Todo eso es valioso, es muy importante. Ahora, el problema de las filtraciones es que las filtraciones, por su definición, no son un espacio de apertura amplia y abierta. Hay alguien que decide en qué momento soltar un pedazo de información, muchas veces antes que se haya formalizado a alguien. Mientras no están formalizados, ese es mi celular. Está llamando te está llamando el fiscal. Tiene un llamado al más allá, parece. No. Antes que te hayan formalizado, tú no tienes la posibilidad de defenderte. Tú no tienes la posibilidad de que tu abogado conozca todas las piezas de la investigación. Entonces, el problema de la filtración es ese. Y claro, a veces uno puede sentir que es bueno que haya filtraciones, porque esas filtraciones ayudan a que un poderoso, comillas, quede más expuesto. A que los poderosos de siempre queden al aire libre y no se pueda producir la protección del sistema. Pero yo creo que como principio general, y pensando que a veces el investigado puede ser un amigo de uno, a veces puede ser un enemigo de uno, a veces puede ser muy poderoso o no tan poderoso, yo creo que no debiera quedar en manos de un fiscal. Hay fiscales muy criteriosos, hay otros que quizás no son muy criteriosos. No debiera quedar en manos de un fiscal decidir en qué momento se pone de acuerdo con un periodista y le entrega un pedacito de información, porque los medios de comunicación tienen una tremenda capacidad de influir sobre los debates públicos, sobre los juicios. Los medios tienen agendas también.
Los medios no son ángeles que flotan, ¿ah? Tienen agendas, tienen muchas veces propuestas de intención política. Entonces yo creo que la filtración no es algo bueno, Tenemos que, si queremos más transparencia, busquemos maneras de buscar más transparencia, pero que no sea de un modo que deja expuesta a las personas. Dicho eso, la pena penal sigue pareciéndome una mala idea y espero que no se haya hablado nunca de pena penal para los periodistas. Yo entiendo que se está hablando de funcionarios públicos que tienen un poder del Estado para actuar, que si incumplen una obligación deben ser castigados. Yo creo que pena penal no, multa, en fin, esa es mi precisión. Bueno, y yo quiero hablarles de un caso que ha vuelto nuevamente al tapete en la última semana y que tiene una larga historia que se remonta al 22 de enero de 1982, cuando la opinión pública del país se impactó con la noticia de la muerte del presidente Eduardo Frei Montalva. Se encontraba internado en la Clínica Santa María y fue una muerte inesperada, pasada a las 5 de la tarde de ese día. Nuevamente el caso ha vuelto al tapete porque hay una decisión de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago de acoger la reapertura de la investigación. Lo que se busca es conocer la carpeta operativa que manejó el alto mando de inteligencia del Ejército con los seguimientos del exmandatario, identificar contra toda duda al personal médico y paramédico que intervino en el tratamiento de Frei Montalva antes de su homicidio, así como otras pruebas vinculadas al examen tanatológico. Eso es parte de esta historia que ya tiene 34 años y aún no sabemos el resultado definitivo de esta investigación. ¿Cómo recibe la familia Frei? Estamos con la ex senadora de la República, Carmen Frei, para que nos dé su visión y la percepción que tiene de esta reapertura del caso. ¿Cómo está usted, señora Carmen? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo para todos los que están ahí con usted. Gusto de oírlos a todos. ¿Cómo recibe la noticia de la reapertura de la investigación, que se había cerrado este caso? Sí, bueno, estamos bastante satisfechos porque la verdad es que nosotros creímos que era necesario una reapertura porque hay muchas nuevas diligencias y bueno, estamos contentos porque se aprobó por unanimidad y ahora estamos viendo con nuestros abogados qué diligencias más vamos a pedir y algunas otras materias que también estamos considerando, por ejemplo el encauzamiento de nuevas personas por distintas razones, varios de ellos no como cómplices y sobre todo como encubridores. Y también queremos que se vea bien, porque no se ha investigado bien a fondo, el grupo de enfermeras que atendió a mi papá, que hasta el día de hoy no se sabe de dónde aparecieron. La clínica no las reconoce como enfermeras de la clínica y nosotros tampoco como familia las tomamos en forma particular. Así que, bueno, hay varias materias que estamos esperando clarificar. El juez está aceptando todo lo que estamos pidiendo y además una cosa que para nosotros emocionalmente ha sido muy importante es que el Partido Demócrata Cristiano se involucrara y también se hiciera parte de la querella. Así que el día que tuvimos esta presentación de apertura ya a través de Luciano Foyú y Sergio Espejo, el diputado que estaban presentes, ellos también alegaron, así que para nosotros es importante sentirnos acompañados en este camino que ha sido muy, muy largo y muy solo. Señora Carmen Frei, usted siendo senadora de la República, de acuerdo a una versión que tengo de la tercera de 2005, el 17 de abril, elevó su voz en el Senado para emplazar al comandante en jefe del Ejército, en ese momento general Juan Emilio Cheire, a responder una serie de preguntas que le ha hecho el juez Alejandro Madrid. La interrogante que hay en este momento, de acuerdo con los antecedentes que usted tiene, él ha respondido esas preguntas y se ha entregado documentación, porque entiendo que existía la documentación, pero que desapareció esa documentación del Ejército. No, siempre nos contestó que no habían antecedentes. Le mandé varios oficios, también cuando estaba como senadora, pero siempre el Ejército ha respondido que no hay antecedentes. Y al juez también le han respondido lo mismo.
¿Usted tuvo la oportunidad de hablar con Cheire personalmente en algún momento? Él quería reunirse con nosotros y me llamó en varias oportunidades, pero mi respuesta fue siempre que entregaran los documentos. ¿Para qué nos íbamos a sentar a tomar una tacita de té si lo que nosotros queríamos era que ellos contestaran? Y lo mismo ha pasado ahora, también han querido reunirse con nosotros y le hemos contestado lo mismo, que hay una petición que se está haciendo hace mucho tiempo, hace más de 2 años ya oficialmente a través del Ministerio de Defensa, y siempre contestan no hay antecedentes. Entonces, no sé, como dije en una oportunidad, yo ya a esta altura no necesito visitas de cortesía o que me digan en persona que no hay antecedentes. A mí lo que me interesa es que entreguen los antecedentes que sabemos que están. Ahora, sí, Cheire no ha entregado antecedentes y Zurieta tampoco, que fue comandante en jefe, después Juan Miguel Fuentealba Poblete, ni Humberto Oviedo Arriagada, que es el actual comandante en jefe del Ejército. Bueno, aquí están Clarisa Hardy, Eugenio Guzmán y Patricio Zapata. Desean sí, Eugenio Guzmán quiere hacer alguna pregunta o emitir una opinión, digamos. No, más bien una pregunta. Buenos días, perdón, senador. Un poco para entender, ¿ustedes tienen antecedentes que provienen de qué tipo de fuentes? Porque esa es como la pregunta, porque uno puede pensar que esto es doctrina del Ejército, ¿no es cierto? Decir, mire, sistemáticamente distintos comandantes en jefe, aquí no hay antecedentes, no hay antecedentes, no hay antecedentes, y eso es lo que parece ser. Pero por otro, existe la hipótesis bastante plausible, igual que la otra, de que finalmente no hay antecedentes, o si los o probablemente los hubo, y por lo tanto hoy día no existen. Entonces es interesante poder aclarar esas dos cosas. Yo creo que yo en lo personal a mí me gustaría entenderlo más, ¿ya? Precisamente para saber, porque este es un tema bastante grave por lo menos. Sí. Bueno, tenemos los antecedentes porque cuando el juez cerró el caso pudimos leer todos los documentos que él tiene. Ya vamos en 57 tomos, 500 o más páginas cada tomo, y en ellos pudimos leer con nuestros abogados todo lo que el juez ha hecho. Y el juez ha interrogado a personas que fueron parte del Ejército y que ellos, testimonio escrito ante el juez, han dicho que al menos hasta el año 2006 ellos han visto la documentación que existía referido al caso de mi padre. Han dicho claramente, bueno, el juez, como le digo, está con sus nombres, las personas que han estado frente a él, obviamente están los nombres, direcciones, todo lo demás, o sea, son personas conocidas por el juez. Y ellos han dicho que sí, que hasta el 2006 vieron carpetas con los documentos de mi papá y han visto también las microfilmaciones y la digitalización que se ha hecho de todos los documentos que estaban dentro del Ejército. Y por eso nosotros, no solo una persona, sino que varias personas, el juez incluso ha investigado y le ha tomado declaración a todo el grupo de mujeres, de señoras que oían todas las declaraciones telefónicas y que las transcribían. Y esas personas todas han reconocido, incluso han dado el sitio donde están los documentos o estaban, y por lo demás, lo que nosotros decimos también, el Ejército tiene una norma muy clara: si ellos hacen desaparecer estos documentos, los incineran, tienen que dejar documentos escritos, es un reglamento del Ejército. Si ellos incineran cualquier documento, tienen que dejar escrito. No existe ni documento de incineración, ni entregan las carpetas, como le digo, que las han visto distintas personas referido al caso de mi papá.
Patricio Zapata, Clarisa Hardy. No, más que una pregunta, buenos días, Carmen. Hola, Clarisa, buenas. Yo quería hacer un testimonio, digamos, tú eres un testimonio de fortaleza frente a este hecho. Tú levantaste la voz cuando todo el mundo pensó que este era un volador de luces. Yo recuerdo lo solitaria que fue inicialmente esta persistencia tuya para efectivamente lograr demostrar que no habían causas naturales en la muerte de Eduardo Frei. Yo quería destacar esto. Y de Eugenio, porque Eugenio... Y Eugenio, sí es cierto, pero la verdad es que quien encabezó, como hija obviamente, y apoyada por tu esposo, pero yo quería destacarlo. Eugenio Ortega. Yo quería destacarlo porque buena parte de la opacidad con la que todavía hoy se mantienen las muertes y los asesinatos, lo que son las violaciones de derechos humanos en el periodo de la dictadura, de no haber figuras como la tuya, como las de Pamela Pereira, como las de Patricia Verdugo en su momento. Estoy señalando nombres muy emblemáticos y acompaño a todas las, en realidad el rol de las mujeres, de las esposas, de las hijas, de los detenidos desaparecidos, y en el caso tuyo son un ejemplo de que es posible, con perseverancia y persistencia. Pasan las décadas, poder mantener esto hasta que la verdad sea hecha transparente. Yo quería dejar esto dicho porque tengo la oportunidad hoy día de escucharte a ti, Carmen. Sí, Clarisa, yo creo que no vamos a descansar, al menos yo, hasta que no se aclaren todos los casos que están todavía sin esclarecer en nuestro país. Y yo sé un compromiso que hemos tomado con mis hijos, con mis yernos, con mi familia, porque es importante que se sepa toda la verdad y se haga justicia, no dentro de lo posible, sino que justicia, porque hasta que no quede nadie sin que esté tranquilo de la muerte de que sepa qué pasó con sus seres queridos, no vamos a descansar, porque es justicia, pues ya es verdad. Y eso, bueno, por suerte hay muchas mujeres, que la Prat, por ejemplo, bueno, la Moitoa, tantas que hemos seguido luchando. Patricio Zapata. Un saludo, Carmen. Buenos días. Me sumo a las palabras de Clarisa. Aquí hay un testimonio realmente valiente y fuerte de perseverancia. Yo creo que lo que los auditores tienen que recordar es que en el caso de Eduardo Frei, como de tantos otros opositores a la dictadura, ellos fueron objetos de un seguimiento permanente, ellos fueron objetos de un cerco, estaban rodeados de personas que estaban infiltradas. Eso fue obra de la CNI. El ejército tenía un sistema de inteligencia completo, con archivos, con carpetas. Entonces la frustración inmensa es saber que si hubiera habido voluntad, el 92, el 95, el 98, mínima voluntad de cooperar, nosotros habríamos tenido niveles de verdad mucho mayores muy pronto. Entonces yo siento que todavía efectivamente falta una disposición de parte de la autoridad del ejército para hacerse cargo del problema, una total apertura a decir, a ver, esto es lo que el Ejército de Chile, que es una institución organizada, con una tradición prusiana, nadie puede pensar que las cosas se pierden sola, nadie puede pensar que el destino de un expresidente de la República iba a pasar inadvertido para los sistemas de inteligencia del Ejército. Entonces, yo creo que esta es una cuestión absolutamente de sentido común. Los tribunales tienen que seguir presionando. Así es. Bueno, yo quiero agradecerle a Carmen Frei que haya conversado con nosotros y vamos a seguir con atención cómo se desarrolla esta investigación después de reabierto el proceso de acuerdo con la determinación que tuvo la Corte de Apelaciones. Gracias por conversar con nosotros, Carmen, ¿no? Gracias a ustedes, que tengan un muy buen día a todos. Gracias. Buenos días. Bueno, tenemos en agenda ahí latente la posición de Evo Morales, que nuevamente nos llama la atención. Chile no puede defender soberanía por algo robado. Fuerte declaración,
Y aquí hubo respuesta inmediata de Chile, en el sentido que vamos a defender nuestros intereses con todo, ha dicho el canciller Muñoz. Desde la UDI pide terminar el diálogo con Bolivia y salirse del Pacto de Bogotá. También Guillé Alejandro, el senador, dice Chile tiene buenos argumentos para ir a esa pelea. Y el canciller boliviano dice queremos ejercer soberanía sobre lo que nos pertenece, y mañana tiene organizada una delegación con parlamentarios, con periodistas de todo el mundo que van a ir al río Silala. Entonces el punto es que yo les planteo a ustedes, ¿es la salida jurídica la que en este caso corresponde, o debería haber una salida política, como dicen algunos, en el sentido de buscar voluntades para finalmente desligarse del Pacto de Bogotá con otros países como Colombia, por ejemplo, y finalmente denunciar este pacto como un pacto que más que soluciones trae conflicto a los países? ¿Cómo lo ven? Oye, déjame decirte una cosa. O sea, yo creo que efectivamente está involucrado Eugenio salidas Guzmán. políticas como salidas diplomáticas, pero ojo con otro tema, que es lo que tengo la impresión que nos ha ocurrido en todos estos años, que tiene que ver con el tema comunicacional. Yo creo que nosotros deberíamos tener mucho más proactividad en el tema comunicacional. La forma en cómo Bolivia ha desarrollado su estrategia no ha sido independientemente, la estrategia, me refiero diplomática, no ha sido una estrategia en donde lo comunicacional ha tenido efecto. Entonces, a mí me parece, independientemente de la decisión que se tome, nosotros debiéramos tener como país una posición bastante más agresiva desde ese punto de vista. Las palabras de Evo Morales dicen no se defiende soberanía por algo que es robado, invadido o asaltado. ¿Qué te parece? Entonces, Larisa. Yo creo que no hay que pisar el palito, Eugenio. Pisar el palito en el siguiente sentido. Esto proviene de un presidente que ha perdido fuerza política en su país, que le está hablando a su público interno, a los bolivianos, que está, todos sabemos, tiene hoy en día puesto además una fecha de término. Él pensaba que podía reelegirse, no es el caso, y lo que está haciendo obviamente es una estrategia política interna. Yo creo que nosotros nos va a acompañar el conflicto con Bolivia, los diferendos con Bolivia durante largo tiempo por delante. Esto es parte de la realidad que tenemos que asumir, y yo creo que hay que pensar seriamente si la salida es salirse del Pacto de Bogotá o enfrentar lo que esto significa, porque tiene finalmente estar frente a la Corte de La Haya. Lo único que puede llevar es a restablecer lo que Bolivia también ha negado, que es sentarse a mesas de negociación y a salidas diplomáticas entre ambos países. Es todo lo que el Pacto de Bogotá puede llegar a decir, finalmente. Todos sabemos que, y hay una muy interesante entrevista hoy día a Alberto Van Claveren, quien encabezó estas discusiones en el primer gobierno de Michelle Bachelet, en donde precisamente esta materia sobre el Silala estaba puesto y se retiró Bolivia a último momento de esa mesa de negociación. Es más, esto puede significarle a Bolivia obligarse a sentar a negociar esta materia también. Yo creo que en esto pediría más sangre fría, pero por lo mismo, más racionalidad, no reaccionar inmediatamente con golpes efectistas, porque entre otras cosas la salida del Pacto de Bogotá va a ser después de esta demanda u otras que vengan también. Pero es que precisamente por eso te digo, o sea, nosotros no debemos, o sea, más allá de estos dos posibilidades, la política o la diplomática, hay un tema comunicacional. Hoy día Chile aparece como el agresor, los chilenos aparecemos como los que estamos violando tratados o no cumpliendo promesas que supuestamente en las que nos comprometimos. Chile aparece como el matón del barrio, y en ese sentido, a eso me refiero en términos de la opinión en círculos internacionales. Es muy importante, no debemos dejarla atrás, porque si no aparecemos precisamente como el tipo malo de esta historia. Patricio Zapata. A ver, yo tiene algo de razón, Eugenio, de que debemos preocuparnos de no aparecer o que se nos haga aparecer en una posición inadecuada, pero fíjate que si uno mira la historia más larga, yo creo que cuando se haga el balance y los historiadores vean la posición de Bolivia frente a este problema, yo creo que lo que se va a reconocer es que la manera en que Evo Morales ha llevado esto adelante, que le ha significado de alguna manera unir a la población en torno a su persona en ciertos momentos, ha sido pan para hoy y hambre para mañana. Porque si hace 15 años o 12 años atrás podía haber habido espacio político para una negociación política, un canje territorial, por ejemplo,
con un enclave o una salida por el norte de Arica, si eso tenía algún viso de posibilidad, no como algo que nosotros debamos hacer, sino como una negociación política, eso hoy día no existe. Y en parte no existe porque tenemos un presidente de Bolivia que durante 10 años ha estado atacando sistemáticamente a nuestras autoridades y a nuestro país. O sea, este lenguaje de hablar de robo, hablar de prepotencia, este insulto permanente a nuestras autoridades, ha hecho un deterioro inmenso en las posibilidades de un acuerdo. Yo siempre he pensado que tendrían que haber posibilidades de conversación, siempre. Pero yo veo lo que ha hecho Evo Morales en estos 10 años. Y la verdad es que no es pretexto la política interna, porque nosotros hemos tenido presidentes con poca popularidad. En un momento dado, Sebastián Piñera tenía 22%, Michelle Bachelet tenía 22%. Yo no he escuchado a nuestros presidentes ofender o insultar a otros países, descalificar a otros países. En ese sentido, la historia larga va a mostrar que nosotros, pese a las pequeñas derrotas en la escaramuza, hemos estado en lo correcto. No hemos alentado falsas expectativas, no hemos sacado la bandera patriotera generando odiosidades, ¿ah? Y Bolivia ha incurrido en un error histórico. Oye, en este momento está hablando la presidenta de la República, Marisa Tapia. Sí, Sergio, vamos a tomar contacto inmediatamente con Paola Guillón, que está ahí. Escuchamos a la presidenta tras esta reunión con el canciller Heraldo Muñoz. La escuchamos. Maritza, pasamos a escuchar lo que dice la montaña hasta ahora. Chile estuvo dispuesto a llegar a un acuerdo con Bolivia para determinar el uso compartido de las aguas del río Silala, y este proyecto de acuerdo fracasó por la negativa de Bolivia. El gobierno de Bolivia habla de diálogo, pero los hechos demuestran que no está dispuesto a ningún diálogo y que prefiere instrumentalizar a los tribunales internacionales. Así que frente a este cuadro, mi gobierno va a resguardar con firmeza nuestros intereses nacionales y haremos todas las gestiones que es necesario hacer en aras de proteger nuestros intereses nacionales, nuestros recursos naturales y también nuestro derecho al desarrollo sustentable. Y en ese sentido, por cierto, ejerceremos todas las acciones necesarias que nos permitan cumplir con ese objetivo, que es proteger nuestra soberanía nacional y nuestra soberanía permanente sobre los recursos naturales de nuestra nación. Así que muchas gracias, dejo con ustedes al ministro y a Jimena por si quieren consulta. Yo me voy a la otra actividad. Estábamos parte entonces de las declaraciones entregadas por la presidenta Bachelet. Mi gobierno va a resguardar con firmeza la soberanía nacional. Confirma entonces que Chile responderá ante la demanda presentada por Bolivia. La información de este momento con Marisa Tapia. Bueno, estamos con los panelistas y llegamos también al final del primer café. Hoy día hemos estado un poco restringidos en materia de tiempo, pero le agradecemos a Clarisa Hardy, Eugenio Guzmán, Patricio Zapata, haber conversado con nosotros. Queríamos dejar también para este primer café las declaraciones que hace a través de una carta dirigida a la tercera Rosario Guzmán con respecto al asesinato de su hermano, el senador Jaime Guzmán Errázuri. Dice ella que él habría declarado contra Pinochet y Contreras, y hay una frase que a mí me da escalofrío, porque ella dice que al salir Pinochet del quirófano donde estaban interviniendo a Jaime Guzmán, donde te ingresaron, se dirigió hacia mí y a nuestra madre, no estaba en Chile, dice, para decirme que los médicos no habían podido salvarle la vida a Jaime Guzmán, mientras su expresión, la de Pinochet, de alivio, hacía imposible ocultar su contento. Y eso da sustento también a una teoría que ha estado flotando en el ambiente hace muchos años, en el sentido de que los servicios de seguridad de la dictadura, que todavía estaban latentes en ese momento, cuando Pinochet era comandante en jefe del ejército, habrían infiltrado al frente Manuel Rodríguez con el propósito de articular el asesinato de la persona de Jaime Guzmán, y eso estaría dando fundamento, digamos, a esa teoría, con estas declaraciones que hace mediante carta abierta a Rosario Guzmán en el diario La Tercera el domingo. Gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias.